El comienzo de la nueva era de la creación. Parecido a una luminosa antorcha de luz, salió de los pasillos del Grial el rayo Parsifal para sumergirse en las esferas de la obra de la creación. Enviado a hacerlo por la voluntad de su Padre, emprendió un viaje que a través de su presencia se ha convertido en un acontecimiento de celebración para toda la vida en la creación. Las bendiciones fueron traídas por la esencia del divino presente en él, donde quiera que este rayo entró. Un torrente de felicidad impregnó las esferas y los bienaventurados que podían morar en la luz, alabaron con entusiasmo a Dios el Padre y a su Hijo, quienes trajeron una vibración de la gracia de Dios en su venida a su vecindad. Fue como si todo dentro de ellos se iluminara en una luminosa translucidez, cuando se les permitió recibir en gracia la proximidad del rayo del enviado de Dios desde el Grial. Fueron revitalizados por la luz siempre viva que, en su fuerza y su cercanía, trajo una presión que los animó en su alegre servicio casi hasta la pérdida de la conciencia. Así se sintieron lo primordial y lo eterno en los planos espirituales de la creación, cuando la luz de Dios llegó a su vecindad en el rayo de aquel que vino a ellos desde los escalones más altos del Grial. La plenitud más elevada del ser, que hasta entonces les había parecido la más fuerte que se les permitía experimentar, ahora se veía superada por una fuerza de la que de repente podían sacar más claridad y conciencia de su conocimiento. Dondequiera que entrara el rayo de luz de Parsifal, donde su presencia se convirtió en una experiencia, allí el enviado de la luz trajo el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Su venida se convirtió en una celebración para toda la creación, glorificando el Espíritu de Dios, Immanuel, nacido de Dios Padre. El rayo de Immanuel descendió después del rayo de Parsifal, siguiendo sus pasos mientras preparaba el camino del Espíritu Santo a través de la creación. Una vez más, la bendita santa palabra de Dios, sea la luz, resonó por todas las esferas, porque Él era esta luz y vida. Y la luz en Él era el ser hecho, lo impregnaba todo, penetrando en el interior de cada una de las criaturas en cumplimiento de una antigua promesa que anunciaba que vendría. Esfera tras esfera se abrieron para que Él regalara luz, y como flores blancas, como un lirio al amanecer, los planos florecieron uno por uno hasta alcanzar el brillo más brillante. Pasando a su vez por todos los planos, el enviado de la luz llevó en su interior el cumplimiento de una antigua profecía sobre el comienzo de una nueva era. Su presencia fue el cumplimiento de la promesa. Él, el
Hiro de la luz, vino a derribar y atar al dragón. Vino a traer una nueva edificación a los planos que habían sufrido la separación de la luz hasta entonces. La liberación de la presión del arcángel caído actuó como si un viento fresco y repentino hubiera arrastrado el denso polvo que se había posado en las túnicas de cada criatura en la creación. Sin haber tenido ni idea de ello, solo en las proximidades del enviado de la luz, fueron muchos los bienaventurados capaces de darse cuenta de ello. Él, el enviado del Santo Grial, fue y es el verdadero liberador del jugo de los caídos, pues bajo la falsa voluntad de Lucifer gimió y sufrió mucho que fue expuesto a su chispa de origen de sustancialidad divina que el arcángel al comienzo de su existencia llevaba dentro de sí mismo. Aquel que gimió bajo la presión de lo falso pudo dar un suspiro de alivio en la marea de la verdad divina traída por el enviado del Grial, que actuó como un bálsamo para todas las dolorosas heridas infligidas. Junto a la verdad divina descendió el rayo de la espada de la justicia de Dios, que junto con la redención liberadora de todas las criaturas por la luz, ancló simultáneamente en la vida renovada el establecimiento del orden de las cosas. Dondequiera que entrara el rayo de este enviado, creaba una presión que animaba y liberaba a los humildes y puros, y que ataba a los malvados y a los impuros, para que luego fueran arrojados a las profundidades del olvido. Cada paso dado hacia las regiones inferiores, cada vez más oscuras, fue anunciado por sus siervos, quienes llamaron a todos con anticipación, animándolos a prepararse para la venida del enviado divino de la luz, el Hijo del Hombre prometido. La luz se abrió, caminó hacia las esferas inferiores para provocar el comienzo de la restauración de la era de la creación en cada lugar que se dio a la liberación. Como una túnica oscura y rasgada, la pesada tela de la falsedad caía de aquellos que se habían preparado con humildad de antemano para la llegada de la luz a las regiones inferiores de los mundos materiales. No eran grandes en número, pero estaban presentes y en su apertura a la luz extraían de la fuerza vivificante, siguiendo así a los bienaventurados en los planos luminosos. Dibujaron profundos borradores de vibraciones de alegría liberadora y felicidad que soplan del rayo de la luz. El rey y el hero del Santo Grial llevó la luz a las esferas inferiores más lejanas de los mundos de la materia, llevó la verdad de Dios, que es parte de Él mismo. El elevado Valhalla, que se eleva por encima de los mundos de la materia, ahora también está alegremente en llamas con el brillo de la nueva era de la creación. Todos los sirvientes que sirven a la luz en sus poderosos salones
se levantaron con un nuevo fortalecimiento porque la liberación fue un renacimiento para ellos también al librarse de la presión a la que habían estado expuestos por el lado del arcángel caído durante mucho tiempo. Ahora se supone que los corazones de todos esos sirvientes espirituales de Parsifal, encarnados en mantos materiales, también se regocijan. El tiempo de la liberación, que es igual a la nueva perspectiva de la luz eterna en todas las partes de la obra de la creación, se ha convertido en el cumplimiento de las antiguas profecías de que Él vendrá a interesar todo y traerá el comienzo de la nueva era. Por lo tanto, incluso partes de los mundos de la materia posterior de la creación pronto se sacudirán los últimos restos de lo falso, de modo que la corona de las partes del mundo finalmente brillará de nuevo con el brillo tejido en ella por los sirvientes del Valhalla desde el principio, cuando fueron llamados desde las alturas del Grial para participar en la edificación de los mundos materiales. Mucho más que yace como una sombra sobre el resplandor de la vida aquí en la tierra, tiene que ser rompido, desmenuzado y triturado para que finalmente puede ser llevado por la poderosa corriente de las fuerzas de los sirvientes elementales que ahora tienen solo el objetivo más alto en la tarea de su Señor. Cumpliendo esta tarea traerá no solo el lavado de todo mal de la faz de la tierra, sino también el florecimiento de este planeta en la mayor belleza que la humanidad jamás pudo ver. Tomará poco tiempo, pero todo ya está en pleno flujo y bajo los pies de la humanidad, lo que hasta ahora se había tomado como cierto comienza a templar. Incluso el más mínimo indicio del falso principio, que se ha vuelto desenfrenado aquí bajo la presión de la distorsión de las tentaciones de Lucifer dirigido hacia el hombre que aparecieron en el mundo, deben ser limpiados y arrancados. Durante demasiado tiempo, casi toda la humanidad escuchó a estos tentadores susurros, de modo que, bajo su influencia, los mismos hombres finalmente rompieron los límites establecidos por la sabia voluntad de Dios, que creó un pasaje seguro para su espíritu en el viaje a través de la creación posterior. Los límites traspasados serán restaurados, construidos de nuevo, a fin de delimitar beneficiosamente el bendito campo de actividad del espíritu humano. La era que comienza traerá un renacimiento del orden natural de las cosas y la gente irá encontrando gradualmente su lugar en ella, lo que les parecerá maravilloso, dotado de mucha ayuda. La ayuda también vendrá de los propios sirvientes elementales, quienes podrán acercarse a las personas nuevamente. Es la voluntad del Señor la que, de hecho, invita al espíritu humano a unirse en colaboración con los altos siervos elementales aquí en las esferas materiales, porque ellos, como portadores de sus leyes, están más cerca del hombre. Al mismo tiempo, los grandes ayudantes espirituales podrán acercarse al hombre para mostrarle el camino
a las alturas. Para emprender estos viajes aquí en el mundo material, uno tendrá a su lado a los sirvientes elementales, a quienes él en los viejos tiempos, confundido por los susurros de los caídos, olvidó por completo y en su engorrosa racionalidad los trasladó a los reinos de cuentos de hadas y mitos. En el espíritu humano será así posible aquí en la tierra reconectar la alta guía espiritual con la alta ayuda elemental para que surja la mayor edificación y ascensos de la sociedad humana que llevará consigo el cumplimiento de las palabras prometidas. El reino de Dios en la tierra. Los sirvientes elementales están, como siempre, preparados para comenzar esta edificación tan pronto como hayan pasado las últimas partes del antiguo entorno pasado en el hombre. Sufrir la lucha por la luz, cuando en esta lucha interior una persona solo puede triunfar por sí misma, abrirá al mismo tiempo el camino a la cooperación con toda la creación. Odionar alaba al enviado de la luz, Parsifal, y su acción de gracias es una oración por todos los servidores del Valhalla. Que todos celebren este comienzo en y para sí mismo, porque solo el puro resplandor del Espíritu es la confirmación de que ha reconocido y aceptado el gran comienzo del enviado de la luz. Sobre el horizonte llega un resplandor en cuyo brillo la bendición del nuevo reino de Dios brilla aquí en la tierra. Hagamos todo lo posible para entrar en este reino y convertirnos en sus habitantes. Todo ha sido compartido por la luz, todo está listo. Solo queda por transformar la última pequeña pieza representada por el mundo terrenal de las personas. La elevación de la tierra descansa sobre nosotros. Ahora se espera en el paso valiente de los espíritus humanos individuales hacia los rayos de la luz de Dios.